Hola nuevamente, aquí estamos listos para un capítulo más en el que seguimos descubriendo cuáles son las claves para mejorar cómo hablamos en público. El día de hoy vamos a hablar un capítulo que se llama pausa y potencia. En el discurso público, la pausa no es un mero silencio, es un silencio hecho elocuentemente. Cuando alguien dice, estoy, eh, este, se me haya permitido hablar, eh, esta noche y debo decir, les que eso no es detenerse, eso es tropezar. Es concebible que un orador sea eficaz a pesar de tropezar, pero nunca debido a ello. Por otra parte, una de las herramientas más importantes para desarrollar poder en el discurso público es hacer una pausa, bien sea antes o después, o tanto antes como después de una palabra o frase importante. Ningún orador profesional puede darse el lujo de descuidar esa técnica, una de las más eficaces en el discurso de los grandes oradores. Estúdiala hasta que la hayas absorbido y asimilado. Parecía que la capacidad de utilizar la pausa retórica fuera fácil de asimilar y poner en práctica, pero la larga experiencia en la formación del orador, tanto a nivel universitario como práctico, ha demostrado que el uso de la pausa en el discurso público no es tan fácil de entender cuando se le explica por primera vez al orador promedio. Quizá se debe al hecho de que no devoramos con avidez el fruto de la experiencia cuando se nos sirve en el plato de la autoridad. Nos gusta más arrancar la fruta por nuestros propios medios, ya que no solo nos sabe mejor, sino que jamás olvidamos ese árbol del que la arrancamos. Afortunadamente, en este caso, esa no es una tarea difícil, puesto que hay árboles frondosos a nuestro alrededor. Supongamos que un hombre está defendiendo la causa de otro y dice, este hombre, mis amigos, ha hecho este maravilloso sacrificio por ustedes y por mí. ¿Será que al introducir una pausa no aumentará el poder de esta afirmación? Observa cómo adquiere fuerza el mensaje al hacer una pausa cuando dices las palabras por ustedes y por mí. Ahora, intenta decir toda la frase sin hacer una pausa. ¿Perdió efectividad? Este hombre, mis amigos, ha hecho este maravilloso sacrificio por ustedes y por mí. Es natural que, durante una pausa premeditada de este tipo, el orador esté concentrado en lo que está a punto de decir y no permitirá que ningún otro pensamiento divague ni por un solo instante en su mente, sino que se enfocará tanto en su idea como en el énfasis que quiere hacer respecto a lo que está a punto de decir. Por lo tanto, la concentración es crucial en este punto. Sin ella, no hay una pausa perfecta. ¿Y cómo es una pausa perfecta? La que consigue uno o todos los cuatro resultados siguientes. Entonces vamos a ver cuáles son los resultados de las pausas. La pausa le permite al orador juntar todas sus fuerzas antes de enviar su mensaje. Con mucha frecuencia es peligroso dar la batalla sin hacer una pausa para prepararnos y para esperar a los reclutas. Considera la masacre de Custer como un ejemplo. Tú puedes encender un fósforo sujetándolo debajo de una lente y concentrando sobre ella los rayos del sol. Sin embargo, no esperes que se encienda la llama si mueves la lente de un lado para otro. Haz una pausa y la lente recogerá calor del sol. Asimismo, tus pensamientos no pondrán fuego en la mente de tus oyentes a menos que te detengas a hacer acopio de todas tus fuerzas mediante un segundo o dos de concentración. Esto es clave. Es un segundo o dos de concentración. Los árboles de arce y los pozos de gas son rara vez aprovechados. La naturaleza se toma su tiempo para reunir sus fuerzas de reserva y, cuando el árbol o el pozo vuelven a abrirse, el resultado es un flujo más fuerte. Utiliza el mismo sentido común con tu mente. Cuando quieras un fluir con mayor ímpetu en tu discurso, tú también haz una pausa. Usa ese mismo sentido como
común con tu mente. Si quieres que un pensamiento tuyo sea particularmente eficaz, haz una pausa, justamente antes de expresarlo. Concentra todas tus energías mentales y luego lánzalo con renovadas fuerzas. Carlyle tenía razón al decir, no hables, te suplico apasionadamente hasta que tu pensamiento haya madurado en silencio. Del silencio proviene la fuerza. El silencio es de oro. El discurso es humano. El silencio es divino. No hables hasta que tu pensamiento haya madurado. Hasta que estés 100% seguro de lo que vas a decir, debes guardar silencio. El silencio ha sido llamado el padre de la palabra. Debe serlo. Demasiados discursos públicos no tienen padre. Caminan sin pausa ni descanso, como el arroyo de Tennyson. Corren por siempre. Escucha a los niños pequeños, al policía en la esquina, la conversación familiar alrededor de la mesa. Observa cuántas pausas naturales hacen quienes hablan sin tener conciencia de los efectos de sus pausas. Cuando nos encontramos ante una audiencia, lanzamos la mayoría de nuestros métodos de expresión naturales al viento y nos esforzamos por poner en práctica efectos artificiales. Siempre es bueno volver a nuestros recursos naturales y hacer una pausa. La pausa prepara la mente del auditorio para recibir tu mensaje. Herbert Spencer afirmó que el universo entero está en movimiento, así es, y todo movimiento perfecto es ritmo, y parte del ritmo es el descanso. La naturaleza descansa y después se pone en actividad. Por ejemplo, el día y la noche, la primavera, el verano, el otoño y el invierno, y un periodo de descanso en los intermedios. Un instante de descanso total entre los latidos del corazón. Tú también haz una pausa y dale un descanso a la capacidad de atención de la audiencia. Lo que digas después de ese silencio tendrá mayor efecto. Cuando tus primos del campo vienen a la ciudad, el ruido al pasar de los autos los despertará. Sin embargo, tal ruido nunca afecta al habitante de la ciudad porque con el paso continuo del tráfico, su capacidad de atención se ha ido apagando. En el caso de las personas que rara vez visitan la ciudad, su atención es persistente. Después de montar en tren durante varias horas, te acostumbras tanto a su rugido que escasamente le prestas atención, a menos que en el tren se detenga por un tiempo y vuelva a ponerse en marcha. Si intentas escuchar el tic-tac de un reloj que está tan lejos y apenas si puedes captarlo, te darás cuenta que a veces no logras distinguirlo. Sin embargo, poco a poco vuelves a escucharlo. Tu mente hará una pausa para descansar, bien sea que quieras o no hacerlo. La atención de la audiencia actúa de la misma manera. Reconoce esta ley y prepárate para ella haciendo pausas. Te vuelvo a repetir, el pensamiento que sigue a una pausa es mucho más dinámico que si no hubiera habido ninguna pausa. Lo que te digan por la noche no tendrá el mismo efecto en tu mente que si te lo dicen en la mañana. Cuando tu atención se ha refrescado mediante la pausa que hiciste durante el sueño, en la primera página de la Biblia se nos dice que incluso Dios descansó el séptimo día. Entonces, puedes estar seguro de que la mente débil y finita de la audiencia también exigirá descanso. Observa la naturaleza, estudia sus leyes y aplícalas en tu discurso. La pausa genera un suspenso efectivo. El suspenso es responsable de una gran parte de nuestro interés en la vida. Lo mismo ocurre con tu discurso. Suele ocurrir que un juego interesante o una buena novela capten gran parte de nuestra atención cuando sabemos de lo que se trata. Nos gusta seguir adivinando cuál será el fin. La capacidad de crear suspenso es parte del poder de la mujer para mantener interesado a su galán. El acróbata de circo emplea este mismo recurso cuando falla de manera deliberada en varios intentos por realizar su hazaña y luego la logra. Incluso la manera deliberada en que arregla los preliminares a su presentación aumenta nuestra expectativa.
Nos gusta que nos mantengan en suspenso. En el último acto de la obra, Polly of the Circus, hay una escena de circo en la que un pequeño perro hace un salto mortal hacia atrás sobre un pony. Una noche, cuando el perro dudó y tuvo que ser persuadido durante mucho tiempo antes de que hiciera su hazaña, recibió muchos más aplausos que cuando hizo el truco sin hacerse esperar. No solo nos gusta esperar, sino que valoramos aquello por lo cual esperamos. Si el pez mordiera demasiado pronto, el deporte de la pesca perdería su atractivo. En este mismo principio de suspenso, el que te mantiene interesado en las historias de Sherlock Holmes. Tú esperas saber cómo se resuelve el misterio y, si se resuelve demasiado pronto, haces la historia a un lado sin terminar de leerla. Wilkie Collins aplica muy bien el suspenso de los escritos de ficción a sus discursos. Haz que rían, haz que lloren, haz que esperen. Por encima de todo, hazles esperar. Si no lo haces, puedes estar seguro de que reirán o llorarán. Así la pausa es un instrumento valioso en manos de un orador entrenado para despertar y mantener el suspenso. Una vez escuché decir a Brian en uno de sus discursos, tuve el privilegio de escuchar, e hizo una pausa mientras el público se preguntaba por un segundo qué fue lo que tuvo el privilegio de escuchar. Al gran evangelista, y se detuvo de nuevo. Ahora, los asistentes ya sabíamos qué era lo que había escuchado, pero todavía nos preguntábamos a qué evangelista se refería. Por fin concluyó, Dwight L. Moody. Brian se detuvo una vez más y continuó diciendo, vine a verlo. Hizo una pausa otra vez y sostuvo al público en un breve momento de suspenso acerca de lo que ocurrió cuando lo vio. Luego prosiguió. Me pareció el más grande predicador de su época. Permite que los guiones ilustren las pausas y tendremos lo siguiente. Tuve el privilegio de escuchar al gran evangelista, Dwight L. Moody. Vine a verlo. Me pareció el más grande predicador de su época. Un orador no experimentado no habría utilizado pausas, ni creado suspenso, y las frases no habrían tenido mayor interés para la audiencia. Es, precisamente, la aplicación de estas pequeñas pautas la que marca una gran diferencia entre un orador exitoso y uno fracasado. La pausa después de una idea importante le da más tiempo a la idea para penetrar en la mente de la audiencia. Cualquier granjero de Missouri sabe que una lluvia que cae demasiado rápido se escapa entre los arroyos y no les hace tanto bien a las cosechas. Se cuenta una historia acerca de un diácono rural orando por lluvia de esta manera. Señor, no nos envíes una pequeña llovizna. Regálanos una buena lluvia. Un buen discurso, como una buena lluvia, no le hará mucho bien a nadie. Si es demasiado fácil de absorber, la lavandera en el campo sigue este mismo principio cuando, al lavar la ropa, la deja entre agua y hace una pausa de varias horas para dejar que el agua cale bien entre la ropa. El médico aplica anestesia en los cornetes de su paciente y hace una pausa para dejar que la medicina le haga efecto y luego sí operarlo. ¿Por qué utilizamos este principio en todas las áreas excepto en la de la comunicación? Si le has enviado a tu audiencia una idea importante, recuerda hacer una pausa durante 1 o 2 segundos y permítele pensar en ella y digerirla. Observa qué efecto tiene. Después de que su efecto desaparezca, tendrás que lanzar nuevas ideas sobre el mismo tema antes de concluirlo. Tómate tu tiempo, no dejes que tu discurso se parezca a los turistas que tratan de conocer Nueva York en un solo día. Se pasan 15 minutos mirando muestras, las obras maestras del Museo Metropolitano de Arte, 10 minutos en el Museo de Historia Natural, le echan una ojeada al acuario, se apresuran pasando sobre el puente de Brooklyn, corren hacia el zoológico de Bronx y va un momento a visitar la tumba de Grant. Y a eso le llaman conocer Nueva York. Si te apresuras y pasas a gran velocidad por los puntos importantes de tu discurso, tu audiencia tendrá una idea escasa de lo
que tratas de transmitir. Tómate tu tiempo. Tú tienes tanto tiempo como el multimillonario más rico. Tu público te espera. Es un signo de pequeñez apresurarse. Los grandes árboles de la secoya de California habían brotado de la tierra hacía 500 años antes de Sócrates bebiera su taza de cicuta y hoy están en todo su esplendor. La naturaleza nos avergüenza con nuestras pequeñas prisas. El silencio es una de las características más elocuentes del mundo. Aprende a manejarlo y utilízalo haciendo pausas. En las siguientes secciones he insertado guiones donde podrían ir pausas efectivas. Por supuesto, tú puedes omitir algunos de estos guiones, insertar otros y también estará bien. Un orador interpreta de una manera y otro de otra. En gran medida es cuestión de preferencia personal. Una docena de actores ha interpretado muy bien a Hamlet y, sin embargo, cada uno ha desempeñado el papel de manera distinta. La que esté más cerca de la perfección es solo cuestión de opinión. Tendrás éxito al atreverte a seguir tu propio discurso, si eres lo suficientemente original para establecer tu marca personal. Un momento de silencio, un espacio momentáneo para saborear del pozo de nuestro propio ser. Y la caravana de fantasmas llegó de inmediato. De nada sirvió esperar. Apresúrate. Observa que los signos de puntuación no tienen nada que ver con la pausa. Es posible pasarlos por alto y hacer una pausa larga donde no hay ninguna clase de puntuación. El pensamiento superior a la puntuación y tú debes guiarte por tus propias pautas. Un libro de versos debajo de una rama, un jarro de vino, un pedazo de pan. Y tú junto a mí, cantando en el desierto. No confundas la pausa para hacer énfasis con las pausas naturales que haces para respirar. No siempre es necesario detenerte donde hay puntuación. Observarás que, en una conversación natural, nuestras palabras se agrupan en frases y muchas veces no detenemos a respirar, nos detenemos a respirar entre ellas. Así que, cuando estés pronunciando un discurso público, respira con naturalidad. No te permitas jadear por el hecho de que no has parado para respirar. Tanto tú como tu audiencia se cansarán. Sin embargo, procura tener precaución en lo siguiente. No hagas uso exagerado de la pausa. Si lo haces, lograrás que tu discurso se vuelva pesado y tedioso. Tampoco pienses que las pausas convierten pensamientos comunes y corrientes en enunciados grandiosos y dignos de mayor atención. Una gran idea combinada con ideas insignificantes es como combinar un gran verso con palabras de relleno. Recuerda la vieja y descabellada declamación de los tiempos de la escuela, Asesinato de medianoche, que inicia de una manera grandilocuente y nos lleva al punto máximo de expectativa, solo para terminar diciendo, y asesinó implacablemente al mosquito. La pausa, dramáticamente manejada, siempre hacía reír a los oyentes tolerantes. Eso estaba muy bien a la hora de pasar un buen rato, pero se vuelve doloroso cuando el orador cae de lo sublime a lo ridículo sin quererlo. La pausa, para que cause un efecto eficaz, distinto al de boomerang, debe preceder o seguir a un pensamiento que de verdad valga la pena o sea importante sobre el resto del discurso. William Pittenger relata en su libro Extempore Speech un ejemplo del mal uso que hizo de la pausa un gran estadista y orador norteamericano. Había visitado las cataratas del Niágara, y debía pronunciar un discurso público en Búfalo el mismo día, pero bebió demasiado. Después de la cena, cuando se levantó para hablar, el distinguido orador luchó para lograr decir unas cuantas palabras y por fin dijo, Caballeros, estuve mirando sus magníficas cataratas a 157
metros de altura, caballeros, Grecia y Roma, y ni en sus peores días tuvieron una catarata de 147 metros de altura. Es un ejemplo medio exagerado donde te quieren hacer ver que no necesariamente tienes que hacer pausa palabra tras palabra. Lo que hemos visto no solamente en este capítulo, sino en capítulos anteriores es siempre primero saber o tener preparado o tener una noción de lo que vas a decir, ya sea de ideas o de tu presentación o del discurso que tengas. Mínimo debes de tener enfrascada o enfrascado el mensaje principal que quieres dar. Sobre todo, por ejemplo, que yo sé que no siempre se trata de memorizarse todo, sino tener noción, tener idea de lo que vas a decir. Obviamente te ayuda a manejar mejor esas ideas, cómo fraccionas, cómo partes las ideas de lo que vas a decir. Y obviamente también ahí entra la parte de si hay opción, si tienes la posibilidad de practicar, pues también es muy interesante practicar cómo distribuyes esas oraciones e ir experimentando o irte conociendo sobre cuál sería una pausa natural y cuál sería una pausa para hacer un énfasis o para darle dramatismo o darle importancia a esa frase que estás por decir. Ahora vamos con las preguntas de reflexión. Nombra 4 métodos para no caer en la monotonía y ganar poder al hablar. ¿Cuáles son los 4 efectos especiales de la pausa? Anota las pausas en alguna conversación o discurso. ¿Fueron las más adecuadas? ¿Por qué? Es muy interesante este capítulo porque primero empieza con un ejemplo de cómo se escucha un discurso, cómo se escucha una persona hablando cuando utiliza muchas muletillas o duda en lo que va a decir. También como hemos visto antes, se hacen comparaciones con la naturaleza y te dice, si la naturaleza es paciente, tú también debes de serlo. Tienes que estar con una muy grande seguridad de cuál es la idea que quieres decir antes de decirla. Cuando tengas bien construida tu idea, obviamente en la mente, es momento de hablar. No dudes de ti, no dudes de lo que estás a punto de decir. Y ahí es donde viene la parte de si existiera una posibilidad de preparar lo que vas a decir y haciendo otra vez ese recordatorio de que no necesariamente es de que te lo aprendes de memoria, sino que tengas bien encapsulado, bien fundamentada tu idea, es momento de hablarla. Muy bien, pues muchas gracias y buenas noches.